Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ya daremos inicio a nuestra CIPA, ¿vale? Primero comenzaremos con una presentación donde pues trataremos los temas de esta fase, ¿no? Que son probabilidad, los tipos de eventos, para después aplicar esos conceptos junto al teorema de Bayes a la actividad, ¿vale? La idea es que presentar un ejemplo práctico eh, teniendo en cuenta la plantilla para la actividad donde pues la desarrollaremos, ¿vale? La idea es conocer las expresiones y cómo se calculan todos los eventos, por qué el diagrama de árbol para calcular el teorema de Bayes, o sea, por qué el teorema de árbol para calcular las probabilidades teniendo en cuenta el teorema de Bayes. Entonces, esa es la idea de este CIPA. Además, darles algunos consejos para la entrega de esta actividad, ya que lo creo conveniente según los entregables de la fase 2, porque pues siento que la plantilla es necesaria y en este caso la guía para la fase 3 exige, ¿vale? Que entreguemos la actividad en la plantilla que les compartí en el foro de discusión. Entonces, comencemos. Voy a proceder a compartir pantalla. Entonces, comenzaremos con. Vale, como no puedo ver quién alza la mano o algo, si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pues nomás me interrumpen y solucionamos. Entonces, la CIPA se titula Probabilidad en Acción, ¿vale? Entonces va a tratar de dominar los eventos y el teorema de Bayes para que tengan éxito en el curso de esta fase 3. Entonces, eh, como siempre, aquí está mi contacto. Siempre lo pongo de primeros para que sepan de que siempre estoy para ustedes, sobre todo en el Teams, sobre todo en el correo institucional. El WhatsApp es un canal secundario, para que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier recomendación, cualquier retroalimentación, además del foro, pues estaré atento en el Teams o en el correo, ¿vale? Para que siempre lo tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a tratar generalidades de la actividad, la probabilidad, ¿qué es la probabilidad? Eventos, tipos de eventos, simple y compuesto, imposible y seguro, mutuamente excluyente y los no mutuamente excluyentes, los dependientes y por supuesto el teorema de Bayes. Entonces, tengamos en cuenta algo. Vamos a activar acá el puntero. Tengamos en cuenta algo. La actividad inició el 13 de mayo, ¿verdad? Y finalizará el 9 de junio. Entonces, se retroalimentarán foros hasta el viernes anterior, que cae 6 de junio, ¿vale? Entonces, hasta el 6 de junio, los mensajes puestos en el foro de discusión hasta el 6 de junio se retroalimentarán. Los que entregaron la actividad se dieron cuenta de que sí tengo en cuenta las personas que eligieron la variable y las personas que no eligieron la variable o las personas a las cuales yo no le di el aval de continuar. Entonces, eso impacta en su calificación. Entonces, es importante que todos elijan la variable en el foro de discusión. Ya les hablaré de eso. Entonces, como vemos, 13 de mayo, 9 de junio, finalización. No lo olviden. Entonces, son dos ejercicios para esta actividad. Primero, esta tabla, ¿verdad? Con 5 conceptos. Cada concepto debe tener una definición con sus palabras, ya lo veremos en la rúbrica, muy acertada, ¿verdad? Me han presentado en el foro definiciones, por ejemplo, de la tabla de contingencia, pero no tiene las palabras eh, estrictamente necesarias para describir una tabla de contingencia. La tabla de contingencia, por ejemplo, debe describir, relacionar dos variables cualitativas. Ese es un punto muy importante y no lo tienen en cuenta, ¿vale? Entonces, siempre les retroalimento que deben definir de forma correcta y de forma clara cada concepto. Y vayamos a los ejemplos. Los ejemplos deben ser profundos, los ejemplos deben ser completos. No basta con una tabla de contingencia, por ejemplo, para este concepto de decir en los ejemplos. No, eh, relacionar, no sé,
color de las sábanas con el nivel de compra durante un mes. No, no, no. Tienen que desarrollar el ejemplo con un contexto, con un desarrollo completo, profundo, ¿vale? Esa es la idea. Tengamos en cuenta que son solo 5 conceptos y son solo 5 ejemplos para, un ejemplo para cada concepto. Entonces, pues dediquémosle un poco de tiempo a plantear esos ejemplos y por las definiciones, plantearlas correctamente, ¿vale? Entonces, el ejercicio 2, ¿vale? El segundo y último ejercicio. Deben seleccionar una variable cuantitativa, ¿verdad? De la fase 2, ¿verdad? Que recordemos, ingreso mensual, horas de trabajo semanal, índice salud, actividad física y satisfacción vida. Son 5 variables cuantitativas. Edad no es una variable seleccionable, muchos las eligen, no es una variable seleccionable, ¿verdad? Uso de tecnología es una variable cualitativa, no cuantitativa. Entonces son estas 5 variables las seleccionables. Y es muy importante, se debe manifestar su elección en el foro, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, eso implica directamente en su calificación. Y no hay variables repetidas, entonces antes de elegir su variable, ¿verdad? Con una tabla, pues yo no los ato de las manos de que sea una tabla, entonces no importa, yo siempre reviso en el foro para verificar que la variable que elijan no sea repetida con sus compañeros. Y ahora sí, tengan en cuenta la rúbrica de evaluación, ¿verdad? En la fase 2, por ejemplo, en el ejercicio 3 presentaban el desarrollo completo, pero no presentaban el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es un requisito para la calificación, entonces no les podía colocar más de 10 puntos, ¿verdad? Entonces, pues tengamos en cuenta la rúbrica. El primer criterio son los conceptos estadísticos, son muy importantes. Equivalen a 20 puntos de esos 115, ¿verdad? Entonces, lo importante es que no presenten una definición extraída de un libro completamente o extraída de ChatGPT, que sea con sus palabras, ¿cierto? Para el segundo criterio, construir la tabla de contingencia. Muy fácil, ya lo veremos que es muy sencillo después que dominemos Excel, que es la idea de este CIPA. Representa 30 puntos, entonces construir correctamente la tabla de contingencia, mire que tiene un porcentaje grande de esa calificación. Entonces, correctamente de 21 a 30 puntos. Construye con algunos errores, entre 11 y 20. No presentar la tabla significa que no les puedo colocar más de 10 puntos. Entonces, tengamos eso en cuenta. Tercer criterio, calcula las diferentes probabilidades asociadas a la tabla, los eventos, ¿verdad? Entonces, el diagrama de árbol y las probabilidades solicitadas. Entonces, por ejemplo, si no presentan, si presentan todos los eventos, pero no presentan el diagrama de árbol, aunque presenten los eventos completos, mire que si no presentan el diagrama de árbol, pues no les puedo colocar más de 10 puntos. Entonces, presentemos todos los puntos que requiere la guía. Cuarto criterio, pues el foro, ¿vale? 10 puntos, ya saben, si les doy aval, si dan las variables, pero no les alcanzo a dar aval porque presentan las variables después de que retroalimente foro, que es el 6 de junio, ¿vale? O no participan en el foro, pues eso impacta negativamente en su calificación. Y por supuesto, si entregan el trabajo a tiempo. Entonces, vamos al tema del desarrollo de esta fase 3. Probabilidad. Es un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Porque es un porcentaje. Entonces, es la posibilidad de que un evento ocurra, ¿vale? Se rige según la regla de Laplace. ¿Qué es la regla de Laplace? Simplemente que la probabilidad de que ocurra un evento A cualquiera es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Ya veremos ejemplos con esta probabilidad, sobre todo en un evento simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a causar ya la pluma. Por ejemplo, ¿es seguro que Ramón coloreará su dibujo con verde? Pues si vemos todos los colores verdes, es un evento seguro, ¿vale? Si todos son verdes y la probabilidad de que el Ramón colorea con su dibujo con verde, pues es 100%, ¿verdad? 4 de 4. Y si vemos que todos los colores son rojos y dice que Ramón coloree su dibujo con verde, es un evento imposible, ¿vale? Porque no hay colores verdes en esa capa. Pero si vemos que Ramón coloree
con un color verde y vemos que hay amarillo, verde, rojo y azul, pues hay un color verde y 4 eventos posibles. Entonces, esa es la probabilidad, 1/4, que es que 25%, ¿verdad? Porque 1/4 es 0.25 por 100, 25%, 25%, ¿vale? Eso lo tengamos clarísimo. Ahora, encontramos diferentes conceptos dentro de la misma probabilidad que tenemos que tener muy claro al momento de entender los diferentes eventos. ¿Qué es un experimento aleatorio? Vamos a usar ahora el puntero. Un experimento aleatorio es, por ejemplo, que al lanzar una moneda no se sabe si saldrá cara o cruz, ¿verdad? Es aleatorio, es al azar. Entonces, ese lanzamiento es un experimento aleatorio porque el resultado simplemente no puede ser predecible, ¿verdad? Eso es un experimento aleatorio. Por otro lado, ¿qué es un evento? ¿Verdad? Encontramos que encontramos un espacio muestral que es S, ¿verdad? Que es el número total de eventos de posibilidades, y encontramos A, que es el evento. Entonces, por ejemplo, moneda, ¿saldrá cara o saldrá cruz? El espacio muestral es cara o cruz. El evento puede ser que saldrá cara, ¿vale? El dado, saldrá número par, saldrá número mayor que 4. Esos son ejemplos de eventos, pero el espacio muestral es de 1 a 6. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y por otro lado encontramos el espacio muestral, que es el que les acabo de dar, ¿verdad? El que les acabo de dar, que por ejemplo para una moneda, el espacio muestral sería cara cruz y un evento sería sacar cara. Y en el dado, el espacio muestral sería de 1 a 6. El espacio muestral simplemente es todas las posibilidades que pueden ocurrir en ese suceso, ¿vale? Y el suceso, pues, es el evento. Ahora vamos a los eventos. Evento simple. ¿Qué es un evento simple? Es aquel que resulta de un solo y único resultado, ¿verdad? No pueden ocurrir más de uno. Y no se puede descomponer en otros más simples. Es el suceso más simple que puede ocurrir. Por ejemplo, probabilidad de A, número de casos favorables sobre el número total de casos. Un ejemplo, sacar un 3 al lanzar un dado. O sea, pluma. Entonces, si voy a sacar un 3 al lanzar un dado, significa que ¿dónde está? Tenemos 6 posibilidades, ¿no? Del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 6, si es un dado de 6 caras, tenemos 6 posibilidades. Y si voy a sacar un 3, es una de esas 6 probabilidades. Entonces, 1/6, ¿verdad? Eso es igual ¿a qué es igual eso? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Ya te. Entonces, perfecto. Entonces, si tenemos que sacar, si el evento es sacar un 3 al lanzar un dado, pues la probabilidad va a ser un sexto, ¿verdad? Ahí está, un sexto. La probabilidad de sacar 3 al lanzar un dado. Eso es un evento simple, porque no se puede descomponer en otros más simples. Es imposible. Entonces, eso es un evento simple. Por otro lado, encontramos el evento compuesto, que es un suceso formado por dos o más eventos simples, ¿verdad? Un evento compuesto sí se puede descomponer en otros más simples, que son los eventos simples. Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula que debemos aplicar en Excel, que debemos aplicar para calcular en la actividad. Un evento compuesto. Esta es la notación, la expresión. A, ¿verdad? Intersección B. Es igual a casos de A intersección B sobre el número de total de casos. Por ejemplo, sacar un número par al lanzar un dado. ¿Listo? Entonces, eh, igualmente, tenemos eh, 6 posibilidades, ¿verdad? 6 posibilidades y son 3 posibles resultados, que son par, son 2, 4 y 6. Entonces,
3 posibilidades, ¿verdad? Eso se traduce a 1 sobre 2, un medio, ahí está, un medio, eso significa que es 0.5, o sea, el 50%, el 50%. Un número impar, igualmente el 50%. Eso es lo que tengamos claro. Yo sé que puede parecer un poco simple esta parte, sin embargo, es la base para que comprendan los siguientes eventos que son un poco complejos. Ahora sí, evento imposible, nunca puede ocurrir. Simplemente nunca puede ocurrir. ¿Sacar un número mayor que 6 al lanzar un dado de 6 caras? Pues no, es imposible. Evento imposible, 0%. ¿Vale? Evento seguro, suceso que siempre ocurre. Ejemplo, sacar un número entre 1 y 6 al lanzar un dado de 6 caras. Obviamente es 100%, ¿vale? Evento imposible, evento seguro, supremamente claro. Ahora bien, viene un poco más complejo. Evento mutuamente excluyente. No es imposible que ocurra al mismo tiempo. Un ejemplo claro, al lanzar un dado, sacar un 2 o un 5, ¿verdad? Cuando yo lanzo un dado, no puedo sacar un 2 o un 5 al mismo tiempo, no puedes sacar ambos a la vez. Por lo tanto, tenemos esta expresión, esta expresión, ¿verdad? A unión B, ¿verdad? Que es la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B, es decir, la suma de dos eventos simples. ¿Y cómo era dos eventos simples? Casos de A sobre el número total de casos. Es decir, que probabilidad de A más probabilidad de B es casos de A más casos de B sobre el número total de casos. Simplemente eso. Entonces, al lanzar un dado, ¿verdad? Sacar un 2 o un 5. Entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces, si tenemos que al lanzar un dado acá, a, lo encuentro aquí, listo. Al lanzar un dado, sacar un 2 o un 5. Primero, si sacamos un 2, es un sexto, porque hay la probabilidad de sacar un 2 de una vez de 6 posibles resultados. Y sacar un quinto es igual también a un sexto, ¿vale? Entonces, si sumamos eso, pues nos da 2/6, es decir, un tercio, ¿verdad? O sea, 0.33333. Y si lo multiplicamos por 100 para sacar un porcentaje, pues es 33.3%, ¿vale? De este evento mutuamente excluyente. Esa es la posibilidad de este evento. Por otro lado, el evento no mutuamente excluyente, en este caso sí podemos, sí se puede que ese suceso ocurra al mismo tiempo. Ejemplo, sacar un número par o mayor que 3 al lanzar un dado. Entonces, números pares, 2, 4 y 6, ¿verdad? Ese es el evento de sacar 2, 4 y 6, números pares. Por otro lado, al lanzar un dado y sacar un número mayor que 3 no incluye el 3, entonces 4, 5 y 6. 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, como el evento no mutuamente excluyente nos dice, ¿verdad? Que es la probabilidad de A, ¿verdad? Sumada a la probabilidad de B menos la intersección, pues también tenemos que tener en cuenta esa intersección, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de A, que es un evento simple, como lo vimos anteriormente, es simplemente los casos de A sobre el número total de casos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya casos de A. Probabilidad de B, otro evento simple, es los casos de B. Y finalmente, menos la intersección, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente, ¿verdad? En un evento compuesto, que es los casos de A intersección B sobre el número total de casos. Como tienen el mismo denominador, pues todos se dividen entre el número total de casos, ¿verdad? Entonces acá, casos A intersección B sobre el número total de casos. Entonces, en el ejemplo, vemos que casos de A, ¿verdad? El evento de A es números pares, ¿verdad? Si tenemos 2, 4 y 6, son 3 posibilidades dentro de los 6. Entonces son 3, ¿vale? Sobre 6. Aquí está, 3 sobre 6. Números mayores que 3. También tenemos 3 posibilidades al lanzar un dado, porque son 3 números posibles de 6. Entonces tenemos otros 3, ¿verdad? Menos
La intersección, que vimos que la intersección entre esos dos eventos son 4 y 6. Como son dos números sobre 6, pues son 2. Y como la fórmula nos dice, casos de A más casos de B menos la intersección de A y B, pues es menos 2. Y si lo dividimos entre 6, pues nos da 4 sextos. Que si simplificamos un poco nos da 2 tercios. Esa es la probabilidad de sacar un número par o mayor que 3 al lanzar un dado. ¿Vale? Listo. Ahora bien, evento dependiente. Esto lo pueden confundir un poco con los eventos compuestos, sin embargo es diferente. ¿Por qué? Porque eso es la ocurrencia de que uno afecta a la probabilidad de otro, ¿verdad? En el compuesto no afecta, en este caso sí. Por ejemplo, sacar una carta roja y luego una negra sin reemplazo. Entonces vamos a usar acá el puntero. Entonces, esta es la expresión de un evento dependiente, ¿verdad? ¿Cuál es B? Sacar una carta roja. ¿Cuál es A? Sacar una carta negra. Entonces, sacar una carta roja y luego una negra sin reemplazo. Entonces, la probabilidad de B, dependiente de A, es igual a la probabilidad de la probabilidad del evento compuesto de A y B sobre la probabilidad de A. ¿Vieron? Que si lo calculamos son los casos de A intersección B sobre el número total de casos sobre los casos de A sobre el número total de casos. Si vemos acá, probabilidad de A es un evento simple, ¿verdad? Esto ya lo vimos muchas veces anteriormente. Y esta probabilidad de A intersección B simplemente es un evento compuesto, ¿verdad? Acá A intersección B sobre el número total de casos. Que si hacemos en este caso la ley de la oreja, ¿verdad? Que es multiplicar el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, nos da simplemente casos de A e intersección B sobre casos de A. Entonces, esta va a ser la fórmula para calcular esos eventos dependientes, ¿verdad? Casos de A, intersección B sobre casos de A. Esto lo vamos a evitar, porque ya sabemos que esta es la simplificación, ¿vale? Tengámoslos muy en cuenta. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes simplemente es desarrollar el diagrama de árbol, ¿verdad? El diagrama de árbol para calcular el teorema de Bayes. Acá hay un poco de secuencias y algunas ecuaciones, sin embargo, me gustaría desarrollarlos en el ejemplo práctico para que vean en realidad cómo funciona. Y para esto, tengamos en cuenta, ya un momento, tengamos en cuenta este ejemplo. ¿Vale? Entendamos el contexto para que entendamos en realidad cómo funciona el cálculo de los eventos y el cálculo del diagrama de árbol para validar el teorema de Bayes. Entonces, una escuela quiere analizar la relación entre el número de horas que estudian los estudiantes por semana, ¿verdad? Que es la variable cuantitativa. El ejemplo lo quiero asimilar mucho a lo de la actividad. Entonces, tenemos en relación de una variable cuantitativa con una variable cualitativa, ¿verdad? La variable cuantitativa es el número de horas que estudian los estudiantes por semana y la variable cualitativa es la preferencia por una de 4 asignaturas, que son matemáticas, ciencias, lengua y estudios sociales. Entonces, ¿qué busca la institución? Saber si existe alguna asociación que permita prever la materia favorita de un estudiante dado su nivel de estudio seminal. Entonces, vamos a el Excel, ¿vale? Vamos a agrandar un poquito acá. Entonces, tenemos las dos variables. Horas de estudio, que es nuestra variable cuantitativa, ¿vale? Y materia favorita del estudiante, que es la variable cualitativa. Entonces, como la tabla de contingencia, como se los dije al principio, permite relacionar una variable cualitativa con otra cualitativa, entonces, como vemos, no se puede relacionar una variable cuantitativa como con cualitativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformarla esta en niveles, alto, medio y bajo, ¿verdad? Ahí le estoy dando una pista con su actividad. Entonces, en la plantilla, que es obligatorio para desarrollar esta fase, pues para encontrar esos niveles, pues les facilitamos con una guía, ¿verdad? Que tenemos que calcular el mínimo. Mínimo es min, ¿verdad?
de todos los niveles, ¿verdad? Entonces hay de todo nuestra columna A, que son las horas de estudio. El máximo, max, ¿verdad? De toda nuestra A. Ahí lo selecciona todo como vemos. Listo. El rango, ¿qué es el rango? Es nuestro máximo menos nuestro mínimo. Ahí estamos recordando un poco cómo se calculaba para nuestra tabla de frecuencias, ¿recuerdan? Y pues el rango, ahí fácilmente, el rango entre 3, ¿no? Que es rango entre 3. Más claro no puede ser. Entonces, niveles. El bajo. El bajo va a ser nuestro mínimo más el rango entre 3. Listo. El medio va a ser nuestro bajo más nuestro rango entre 3. Y el alto va a ser nuestro medio más el rango entre 3. Listo. Entonces, ¿cómo validamos que el alto sea igual que el máximo? Si nos da diferentes, algo en el procedimiento hicimos mal, ¿vale? Entonces, ya que tenemos nuestros niveles definidos, ¿vale? Tenemos que transformar esta variable cuantitativa en niveles. Entonces, ¿qué expresión les aconsejo usar o qué función de Excel les aconsejo usar? Entonces, sí punto conjunto. Sí punto conjunto. Mira que Excel nos muestra la sintaxis, ¿vale? La sintaxis de esa función. La prueba lógica, que este valor de acá, ¿verdad? Sea menor o igual que el bajo, ¿verdad? Para determinar que ese número es bajo, punto y coma. Y si es verdadero, pues que nos diga que es bajo, ¿verdad? Punto y coma. Vamos ahora con el valor medio. Si el mismo valor, ahí estamos comprobando, haciendo una comprobación, es menor o igual que el medio, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir? Pues que es medio, ¿verdad? Siempre las palabras entre comillas. Y finalmente, si este mismo valor nos dice que es menor o igual que el valor, que el nivel alto, pues ¿qué va a decir? Pues que es alto, ¿vale? Y una clave acá, fijemos los valores de los niveles y no fijemos los valores de la variable para que cuando arrastremos la fórmula en todas las celdas, pues nos calcula automáticamente. ¿Y cómo se fijan? Con F4. Entonces nos paramos en nuestro I5, que es nuestro nivel bajo, ¿verdad? I5, y ponemos F4. Ahí se fijó. Igualmente con F6, igualmente con I7, ¿vale? Y al fijarlo, algo está mal acá, está mal, segundo conjunto, bajo, medio, medio está mal aquí. No, no veo. Ah, mira, acá falta una comilla. En alto no cerré comillas. Al cerrar comillas ya nos debe dar. Perfecto, medios. Entonces, si arrastramos hasta el final, con los 498 datos que deben tenerse en la plantilla, ¡pum! Nos da todos los cálculos inmediatamente de los 498 datos. Si vemos, están fijados, por ejemplo, si nos paramos en cualquier dato, aquí, están fijados todos los valores de los niveles, pero lo que varía siempre es la variable, ¿verdad? El dato de la variable que es lo que nos interesa. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los niveles y la materia, ya que esto ya no nos interesa, la variable cuantitativa ya no nos interesa porque ya la transformamos en una variable cualitativa, así se podría decir, que es en niveles. Entonces, seleccionamos niveles con materia favorita, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer acá? Al seleccionarla, vamos a darle insertar y agregamos una tabla dinámica. Ustedes lo pueden agregar en una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Yo lo voy a agregar en una hoja de cálculo existente. ¿En qué posición? Aquí. ¿Listo? Aceptar. Los niveles, ¿qué van a ser? Los niveles van a ser nuestras filas, ¿verdad? Nuestras filas. Filas. Y la materia favorita, ¿verdad? Va a ser ¿qué? Nuestras columnas.
Y para los valores elegimos cualquiera de las dos. Y ya, le damos X y ya que está acá nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Nuestra tabla dinámica. Siempre hay que verificar que nuestras columnas, ¿verdad? Concuerden con lo que vamos a pegar acá de nuestra tabla. Entonces, ciencia es la primera, estudios sociales es la segunda, lengua es la tercera y matemáticas es la cuarta. Perfecto. Entonces está alto, bajo y medio. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es copiar de aquí, control C, y pegamos los valores. Solo los valores para, no peguemos toda la función, para que si borramos la tabla o algo, pues no nos afecte. Listo. 498 en total, perfecto, porque sabemos que 498 son el número total de datos. Perfecto, la tabla de contingencia ya tendrían, si está perfectamente estructurada, 30 puntos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a los eventos. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Ninguna pregunta es tonta, toda pregunta es válida. Entonces, eventos simples, ¿verdad? Los eventos para calcular más fácil. Acá tengo un ejemplo. Si el estudiante elige al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nivel alto? ¿La expresión cuál es? Uy, nivel alto, acá la tengo, ¿verdad? Según las fórmulas que tienen en la presentación. Entonces, nivel alto. Entonces, probabilidad, ¿verdad? De que sea alto es igual a el número de casos favorables de A, es decir, casos de A entre, ¿verdad? Número total de casos. Podemos usar numeral, no sé, número total. ¿Listo? Y si lo vamos a la respuesta, entonces buscamos todos los casos favorables del nivel alto. Niveles, ya sabemos que es filas, entonces vamos a buscar el total en filas. Nivel alto, total, probabilidad. Si seleccionamos las y nos vamos acá estoy, a porcentaje, pues nos calcula el porcentaje. Un consejo que les doy es siempre, con este numerito acá, aumentar decimales. Mira que Excel nos muestra aumentarlos a 2 decimales, para que tengamos, para que no haya errores de interpretación y para que nos permita verificar bien la información, sobre todo en el diagrama de árboles. Entonces, esto es un ejemplo del primer evento, ¿vale? Sin embargo, si ese es un evento simple, pero podemos, por ejemplo, otro ejemplo, si se elige un estudiante al azar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que no, de que, no sé, de que su materia sea lengua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la expresión? Seguimos el mismo formato. Lengua es igual a casos de lengua entre el número total. El evento simple es el más fácil. Y la respuesta, ¿cuál va a ser? Casos de lengua. Ya no estamos en materias, pues ahora es columnas. Lengua total entre total. ¿Listo? 0.2530 lo pasamos a porcentaje y le aumentamos 2 decimales. Listo. 25.30 es la posibilidad de que el estudiante, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su materia sea lengua? Pues 25.30%. Listo. Los eventos simples, súper claro, espero. Eventos compuestos. Ahí vamos aumentando un poco la complejidad. Es un decir. Porque si miramos, un ejemplo para el evento 1 es que si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nivel medio y su materia lengua? ¿Verdad? Entonces, seguimos la expresión que les puse en la presentación, que la tengo aquí, ¿verdad? Es igual a probabilidad de medio, unión, lo podemos representar con una n, ¿verdad? Que representa una U invertida, y B, que es lengua, igual a casos, ¿verdad? De medio, unión, intersección, perdón, intersección lengua, entre el número total. De verdad que es una expresión, ¿no? Decidimos quitar el igual, eso. Listo, entonces, si vemos acá, es
probabilidad de medio intersección lengua es igual a los casos de medio intersección lengua sobre el número total. Ya teniendo la expresión, mira que es muy poco probable de que nos equivocamos. Entonces, casos de medio y lengua. Medio, lengua. En la intersección. Para eso nos sirve la tabla de contingencia. Entre el número total. Listo. Esa es la probabilidad. Le damos porcentaje y dos decimales. Esa es la probabilidad, el 8.84%. ¿Verdad? Si presentamos otro evento, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea, no sé, la materia matemáticas y su nivel bajo? ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto es igual a P, ¿verdad? De matemáticas, intersección, bajo, igual a casos de, ¿qué? Acá nos dice casos de la intersección, bajo, entre el número total. ¿Listo? Ya teniendo esta expresión, entonces ya sabemos que en la tabla vamos a buscar la intersección de matemáticos y bajos sobre el número total. Entonces, igual a bajo y matemáticas, K, intersección, entre el número total. Listo, tenemos la probabilidad, es un 10%. Porcentaje primero y dos decimales. 10.04% es la probabilidad. Entonces ya tenemos nuestros dos eventos para los eventos compuestos. Evento imposible. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su materia sea artística? ¿Verdad? Entonces, P, artística, artística, es igual a, ¿qué? 0%, ¿vale? Porque no tenemos esa probabilidad, porcentaje. ¿Listo? 0%. Evento seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un nivel alto, medio o bajo? ¿Verdad? Entonces, P, ¿verdad? De ese evento seguro, ¿verdad? Que es alto, probabilidad de alto, probabilidad de medio y probabilidad de bajo, ¿verdad? Y si vamos a la tabla, estas probabilidades son alto, medio y bajo siempre sobre el número total de casos. Ya vimos que las probabilidades de un evento simple son el número de casos de ese evento sobre el número total. Entonces, si vamos a alto, medio, bajo, ¿verdad? Entonces sumamos alto más medio más bajo, cierra paréntesis entre el número total, pues nos debe dar 1, ¿verdad? Y si lo transformamos a porcentaje, 100%. Esa es la probabilidad de un evento seguro, ¿verdad? Ahora bien, acá se empieza a enredar un poco la cosa, sobre todo pues en saber qué es un evento mutuamente excluyente, ¿no? Muchos se equivocan planteando la pregunta. Ya teniendo la pregunta muy clara, la expresión, según la presentación que les mostré, por ejemplo, estas fórmulas que tengo acá, son las mismas de la presentación. Entonces, ahí les servirá mucho de guía para saber cuál es la expresión y para saber cuál es el desarrollo. Entonces, evento mutuamente excluyente. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea a nivel bajo o alto? Ya sabemos que un evento mutuamente excluyente excluye a los eventos, es decir, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Un estudiante no puede elegir el nivel bajo, o sea, no puede ser nivel bajo y puede ser nivel alto al mismo tiempo. No puede ser, es imposible. Entonces, seguimos la expresión, ¿verdad? Esta expresión. Probabilidad de A, unión, ¿verdad?
Bueno, no, bajo, unión, alto, es igual a ¿qué? A casos, ¿verdad? Casos de A debajo más casos de alto entre número total, ¿verdad? Entonces, probabilidad de bajo, probabilidad de alto. ¿Y a qué se traduce esto? Es lo mismo de probabilidad de alto, de bajo sobre el número total de casos más probabilidad de bajo sobre el número total de casos, que es igual a esto, porque el número total de casos es el mismo número. Sin embargo, si fueran distintos, que no es posible, pues se hiciera con dos fraccionarios diferentes, ¿vale? Pero sigamos siempre la fórmula que les mencioné que les va a ayudar mucho en el desarrollo. Entonces, abrimos paréntesis para evitar que Excel nos calcule la división con el número, los casos de B. Entonces, abrimos paréntesis. Casos de A, ¿qué es A? Bajo, nivel bajo. Nivel bajo, total, ¿verdad? ¿Más qué? Más casos de B, que es alto, más alto, ¿verdad? Cerramos paréntesis y nos falta dividir entre el número total de casos. Enter. Ahí tenemos la probabilidad. Porcentaje, 2 decimales, 67.67%. ¿Vale? Planteemos otra pregunta de un evento mutuamente excluyente. Si se elige un estudiante al azar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que su materia, por ejemplo, vayamos con las materias, sea, no sé, ciencias o, no sé, ¿cuál otra materia había? Ciencias o lengua. O lengua, ¿vale? Listo. Entonces, la misma expresión. Ciencias, probabilidad de ciencias, unión, lengua, ¿verdad? Acá va a ser igual a casos de ciencias más casos de lengua entre el número total. Creo que esa misma sintaxis de dividir entre el número total se va repitiendo durante todos los eventos, menos en el evento dependiente, porque la fórmula que les mencioné, que es simplificada, pues cancela ese número total de casos, pero ya lo veremos más adelante. Listo, entonces, sigamos esta expresión. Casos de ciencias más casos de lengua entre el número total. Entonces nos dirigimos a la tabla. Casos de ciencias, casos de ciencias, columnas, ¿verdad? A primero abrimos paréntesis para evitar errores, ¿no? Acá abrí paréntesis. Entonces, casos de ciencias más los casos de lengua, ¿verdad? Entre el número total. Y ahí tenemos nuestra probabilidad. Porcentaje, 2 decimales. Porcentaje, 2 decimales. Siempre repitamos ese mismo proceso para mantener un orden en todo el desarrollo de la actividad. Ahora bien, eventos no mutuamente excluyentes. Eso sí pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿vale? Al contrario de los mutuamente excluyentes. Entonces, un ejemplo. Acá tengo un ejemplo planteado. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su materia sea lengua con un nivel bajo? ¿Verdad? Al ser dos variables diferentes, ¿verdad? Pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, no son excluyentes. Por lo tanto, se aplican la fórmula para los eventos no mutuamente excluyentes. Si hubiésemos elegido de que el estudiante sea de la misma materia, lengua o matemáticas, pues sí son excluyentes, ¿verdad? Porque no pueden ser la misma materia. Un estudiante pues no puede seleccionar la misma materia como su materia favorita, necesariamente tiene que ser una. Pero como es materia lengua con un nivel bajo, pues sí es posible de que el estudiante tenga un nivel bajo y su materia favorita sea lengua y estos eventos simples
pueden ocurrir al mismo tiempo, por lo tanto, esto se convierte en un evento no mutuamente excluyente. Entonces, la expresión la tenemos aquí, ¿vale? La expresión la tenemos aquí, que es P, ¿verdad? De A, que es ¿qué? Lengua, unión, bajo. Es igual a casos de A, que es lengua, más casos de B, que es bajo, menos la intersección de casos de la intersección de A y B, es decir, la intersección de lengua y bajo, que es casos de lengua, intersección con una N, recordemos una N minúscula, y casos de bajo, y el nivel bajo. ¿Y eso entre qué? Entre el número total, nuevamente. Entonces, ya teniendo esta estructura, les aconsejo pues tener siempre, ¿no? La fórmula como las tengo yo acá para no perder el rumbo de la sintaxis de la expresión de cada evento. Entonces, si ya tengo acá de que para calcular los eventos no mutuamente excluyentes y para calcular la probabilidad de que su materia sea lengua y bajo es esta, casos de lengua más casos de bajo menos casos de lengua intersección bajo entre el total, pues simplemente nos dirigimos a la tabla y buscamos, ¿verdad? Casos de lengua, abrimos paréntesis primero. Casos de lengua, columna, lengua. Lengua más casos de bajo. Fila, bajo, bajo, ¿verdad? Menos la intersección. Vemos que la intersección entre lengua y bajo son 37, ¿verdad? Esa es la intersección. Entre el número total. Listo. Esa es la probabilidad. Porcentaje, dos decimales. 52.61% es la probabilidad de que un estudiante se elija al azar y que su materia sea lengua con un nivel bajo, ¿verdad? Esa es la probabilidad. Si vemos que es un poco alta, es porque la mayoría tiene un nivel bajo, ¿verdad? Y muchos estudiantes tienen también una materia favorita de lengua, entonces ahí se puede denotar de que pues los estudiantes prefieren lengua y tienen un nivel bajo, entonces por eso representa esta probabilidad un gran número de esos estudiantes, de esa probabilidad de que exista un estudiante con su materia favorita lengua con un nivel bajo. Presentemos otra pregunta para el evento 2. Si se elige un estudiante al azar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que su materia sea, no sé, ciencias y también ese estudiante presente un nivel? Vamos al contrario ahora, con un nivel alto. Entonces, seguimos la misma sintaxis, ¿verdad? Probabilidad de ciencias, unión, alto, que va a ser igual a eso que a casos de A, que en este caso es ciencias, más casos de B, que en este caso es alto. Menos que, menos la intersección de esos dos, que es casos de ciencias, N minúscula, para representar el símbolo de la intersección con alto, ¿vale? Entre el número total. Ya teniendo la expresión súper clara, pues nos vamos a dirigir a la tabla de contingencia. Ya sabemos casos de ciencias más casos de alto menos la intersección de ciencia y alto sobre el número total. Entonces, ciencias es columna total de ciencias, ¿verdad? Ah, siempre se me olvida abrir paréntesis, no que se les olvide eso. Abrimos paréntesis. Ciencias, ahora sí, probabilidad de casos de ciencias, 135, más casos de alto, 164, menos la intersección de ciencias y alto, 31. Mira, ciencias y alto es la intersección sobre el número total. ¿Listo? Esa es la probabilidad 0.53, que si lo transformamos a porcentaje y dos decimales es 53.82%. ¿Vale? Ya los desarrollamos como vemos, eventos no mutuamente excluyentes, no mutuamente excluyentes,
los seguros, los imposibles, los compuestos y los simples. Ahora vamos a nuestros eventos dependientes. Acá es donde la mayoría de ustedes se confunde un poco, ¿vale? Entonces, prestemos mucha atención. Como vemos en la presentación, un evento dependiente, es que la ocurrencia de uno, ¿verdad? Va a afectar la probabilidad de otro. Afecta la probabilidad de otro. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Si se elige un estudiante al azar, ampliémoslo un poquito aquí, eso. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su materia sea matemáticas sabiendo que es un nivel alto? Este sabiendo condiciona totalmente la pregunta, ya que por esta palabra entendemos de que si el estudiante elige matemáticas, también es un nivel alto. Entonces, este nivel está condicionando este materia, esta variable. Entonces, ya recordemos, eventos dependientes, la ocurrencia de uno depende del otro, ¿verdad? Sabiendo, nos dice que matemáticas depende de este nivel alto. Repito, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su materia sea matemática sabiendo que es un nivel alto? ¿Verdad? Ahí estamos condicionando eh, la materia y estamos condicionando el nivel. Entonces, acá se lo simplifico. Acá desarrollé la probabilidad de la expresión de un evento dependiente para que nos quede más fácil calcularlo. Entonces, la probabilidad de B dependiente de A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A, ¿verdad? Ya vimos que la probabilidad de A intersección B es igual a los casos de A intersección B sobre el número total de casos. Y también vimos que la probabilidad de A es igual a los casos de A sobre el número total de casos. Pero si esta expresión de dos fraccionarios lo simplificamos, nos da simplemente que la probabilidad de B dependiente de A es igual a los casos de A intersección B sobre los casos de A. Entonces, si ya tenemos que la probabilidad de que su materia sea matemática, sabiendo que es un nivel, ¿qué? Un nivel, es un nivel alto, entonces probabilidad de B dependiente de A. Es decir, probabilidad de matemáticas, rayita, alta, ¿verdad? Es igual a qué? A los casos de A intersección B, es decir, a los casos de alto, intersección, matemáticas. Dios, matemáticas, ¿verdad? Sobre los casos de qué? De A, que es casos de alto, ¿verdad? Porque la elección de materia de matemáticas depende de que sea un nivel alto. Entonces, ¿verdad? Se me olvidó que el igual acá no va porque es una expresión. Listo. Entonces, ya sabiendo esto, pues el evento dependiente simplemente se va a reducir a qué? A casos de alto intersección matemáticas. ¿Dónde está? Alto intersección matemáticas, ¿verdad? Matemáticas alto, sobre el número total de casos de alto, ¿verdad? Listo. Ahí salió nuestro evento dependiente. Supremamente fácil. Esta expresión, donde tenemos que calcular casos de A intersección B sobre el número total de casos, sobre el número total de casos de A sobre el número total de casos, pues se reduce a esta expresión. Y si seleccionamos, como les enseñé, ya que para ustedes al momento de desarrollar esta actividad se vuelva solamente automático, porcentaje, dos decimales. ¿Listo? 31.10%. Desarrollemos un segundo evento, ¿verdad? El evento 3 ya no lo desarrollamos porque pues ya va quedando súper claro, ¿vale? Eso espero. Entonces, si se elige un estudiante al azar, ¿verdad? Desarrollemos ese evento dependiente, esa pregunta. Entonces, ¿cuál
es la probabilidad de que su materia, o sea ciencias, sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que es un nivel medio, por ejemplo, ¿vale? Listo, entonces vemos que uno depende de otro. La ocurrencia de uno depende del otro. Entonces, P de ciencias, rayita, medio, ¿vale? ¿Y esto es igual a qué? A casos de medio, intersección, representado con una N minúscula, ciencias, entre el número de casos de A, que es nuestro nivel medio. Ya teniendo esta expresión súper clara, solo nos queda dirigirnos a nuestra tabla de frecuencias y hacer el cálculo. Medio, intersección, ciencias. Ciencias, medio, aquí está. Medio, intersección, ciencias, entre el número total de casos de medio, 161. Ahí tenemos nuestra probabilidad. ¿Qué pasó? Entonces, recuerda, No sé en clase de esto, probabilidades, China. disculpa, ¿alguien tiene alguna duda? No, ¿Alguien tiene señor. alguna duda? Ahí está. Entonces, acá, ya teniendo que esto se vuelva automático para todos, ¿vale? Ya habiendo calculado la probabilidad, que es un decimal, de 0 a 1, recordemos, si les da mayor a 1, algo están haciendo mal. Siempre nos dirigimos al porcentaje y dos decimales, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra probabilidad cuando se elige un estudiante al azar y cuál es la probabilidad de que su materia sea ciencia sabiendo que es un nivel medio. Esa es la probabilidad. Entonces, acá se duplica la tabla de contingencia, la plantilla que se compartió para que al momento de calcular el teorema de Bayes, pues no tengan que subir, pues facilitarles un poco más el trabajo. Entonces, teorema de Bayes. ¿Qué nos dice el teorema de Bayes? El teorema de Bayes simplemente es, es la probabilidad de algo, ¿verdad? De la intersección de dos eventos, de dos casos, de dos sucesos, sobre la probabilidad de B, ¿verdad? Ese es el teorema de Bayes. Simplemente es eso. Pero, ¿qué nos permite el diagrama de árbol? ¿Verdad? El diagrama de árbol nos permite calcular ciertas probabilidades como las totales, como las condicionales, como las conjuntas, como las totales de diferentes variables, ¿verdad? Para validar mediante el teorema de Bayes que si, que si dividimos las probabilidades conjuntas sobre las probabilidades totales de B, nos va a dar esta expresión. Eso es lo que comprueba el teorema de Bayes, simplemente eso. ¿Se puede hacer simplemente con estas fórmulas? Pues sí, ¿vale? Pero ya teniendo el diagrama de árboles completamente desarrollado, pues ya podemos determinar las probabilidades de una manera más sencilla. Y esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea ciencias con un nivel medio? ¿Verdad? Para esto, vamos a desarrollar el el diagrama de árbol. Entonces, probabilidades totales. Simplemente acá la plantilla nos facilita el trabajo. Nos dice que tenemos que calcular las probabilidades de bajo, medio y alto. Como vemos, simplemente es un evento simple, ¿no? Entonces, ¿qué es un evento simple? Los casos de bajo sobre el número total. Entonces, nos vamos a la tabla, bajo entre el número total. Y así hacemos con cada nivel. Medio. Entonces, medio, casos de medio entre el número total. Y finalmente, alto. Casos de alto entre el número total. ¿Listo? Supremamente fácil. ¿Y qué nos tiene que dar esta suma? 100%, ¿verdad? 100%. Ahora bien, vamos a desarrollar las probabilidades condicionales para el nivel bajo. Acá la plantilla también nos facilita mucho el trabajo, ¿vale?
que son las probabilidades de ciencias, la probabilidad de ciencias sabiendo que es un nivel bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Es una probabilidad qué? Es una probabilidad dependiente. Es un evento dependiente, disculpe. Entonces, probabilidad de ciencias, ¿verdad? Buscamos intersección ciencias con bajo, ciencias bajo, acá me está poniendo mal, ciencias bajo, entre el número total de bajo. Listo, ahí está esa probabilidad. Y así para las demás materias respecto al nivel bajo, ¿vale? Entonces, estudios sociales bajo, entre el número total de bajo, lengua, entonces, casos de lengua, intersección bajo, entre el número total de bajo. Igualmente acá, matemáticas, intersección matemáticas bajo, entre el número total de bajo. Si sumamos todas estas probabilidades de condicionales para el nivel bajo, mira que nos debe dar 100. Acá está la suma de estas 4 probabilidades, nos debe dar 100. ¿Por qué yo hago esta validación? Para ver si en algún momento de las divisiones o de los cálculos cometí algún error. Si este número no es igual a 100, si esta suma de estas 4 probabilidades no es igual a 100, algo estoy haciendo mal, ¿vale? Me gusta siempre validar para evitar errores, porque si me equivoco aquí, me equivoco en todo el desarrollo del todo el diagrama de árboles. Entonces, así igualmente se hace para los niveles medio y alto. No sé si desean que continuemos con las probabilidades conjuntas o sigo desarrollando todo el diagrama de árbol. Ustedes me dirán. Pues sí, profe, si puede. Sí, sí, claro. Entonces, listo. Entonces, probabilidad de ciencias sabiendo que es un nivel medio, ¿vale? Eso es un evento dependiente. Entonces, ciencias nivel medio. Hacemos el mismo proceso anterior, pero ya no con el nivel bajo, sino con el nivel medio. Entonces, ciencias medio, intersección ciencias medio entre el número total de medio, ¿vale? Igualmente para estudios sociales, ¿vale? Igualmente para lengua, lengua intersección medio entre el número total de medio. Y para matemáticas, matemáticas medio entre el número total de medio. Y como vemos, igualmente esta suma de los eventos dependientes respecto al nivel medio nos debe dar 100%. Y terminamos con el nivel alto. Ciencias, intersección alto, entre el número total de alto. Estudios sociales, intersección alto, entre el número total de alto. Lengua, intersección alto, entre el número total de alto. Y finalizamos con matemáticas, intersección alto, entre el número total de alto. Y igualmente, 100%. ¿Vale? Listo. Ya verificamos que en todos los niveles nos diera 100% para probabilidades condicionales. Perfecto. Procedemos a continuar con las probabilidades conjuntas. ¿Y qué son las probabilidades conjuntas? Simplemente, el diagrama de árbol nos facilita el trabajo. Probabilidades conjuntas es la multiplicación de, eh, de las probabilidades condicionales con la probabilidad total. Entonces nos guiamos por los colores. Mira que en la plantilla nos facilita mucho, mucho el desarrollo. Acá probabilidades conjuntas para ciencias, ¿vale? Ciencias, que es igual a la probabilidad de ciencias sabiendo que es un nivel bajo por la probabilidad total de bajo. ¿Listo? Acá, conjuntas para estudios sociales. Es la probabilidad de estudios sociales sabiendo que es un nivel bajo por el número total de bajo. Y así con las otras materias.
Lengua, sabiendo que es bajo, por probabilidad total de bajo. Y matemáticas, sabiendo que es bajo, por el número total de bajo. Y la validación la hacemos al final. Ya veremos cómo se hace la validación para las probabilidades conjuntas. Sigamos con el desarrollo con el nivel medio, ¿vale? Ciencia, sabiendo que es medio, por el número total de medio. Estudios sociales, sabiendo que es medio, por la probabilidad total de medio. Lengua, sabiendo que es medio, por el número total de medio. Y terminamos con el nivel medio, calculando el producto de la probabilidad de matemáticas, sabiendo que es medio, por el número total de medio. La probabilidad total de medio, ¿vale? Hacemos el mismo procedimiento ya con el nivel alto. Estudios sociales, sabiendo que es alto, por la probabilidad de alto. Estudios, probabilidad de lengua, sabiendo que es alto, por la probabilidad de alto. Y la probabilidad de matemáticas, sabiendo que es alto, un evento dependiente, no lo olvidemos, por la probabilidad total de alto, que es un evento así. Y mira que acá hago una validación, ¿vale? La validación es sumando todas las 12 casillas de las probabilidades conjuntas. 4, 4 más 4, 12. Y eso nos da 100%. Acá hago esta validación importante, se la sugiero que la hagan para verificar que todo el desarrollo hasta las probabilidades conjuntas está siendo correcto. Ahora, ¿qué procedemos? Ya casi terminamos con el diagrama de árbol. Sumamos la probabilidades total. Miremos que acá tenemos las probabilidades totales para los niveles. Bueno, ahora acá vamos a calcular las probabilidades totales, pero para las materias en este caso. En su caso, pues será las probabilidades totales para los ingresos, las probabilidades totales para la satisfacción vidas. Entonces, ahí vamos calculando. Ah, no, en este caso serían para los niveles educativos, ¿no? Disculpen. Las probabilidades totales acá serían para los niveles, ¿verdad? Y las probabilidades totales en este caso serían para los niveles de estudio que son primaria, secundaria, universitario y posgrado. En este caso, pues para este caso son materias, entonces probabilidades totales. Color azul. Color azul les dije que era ciencias, entonces suma, ¿verdad? De azules. Seleccionamos todos los azules. Enter, ¿verdad? Entonces, rojos. Seleccionamos todos los rojos. Más. Total de lengua. Sumamos todos los verdes. Verde, verde, verde. Mira que acá se simplifica mucho el desarrollo. ¿Qué pasó acá? Acá se simplifica mucho el desarrollo del diagrama de árbol, ya que pues nos guiamos por los colores, lo que los hace más intuitivo para desarrollarlo. Amarillo, amarillo, amarillo. ¿Vale? Acá seguramente hice algo mal porque esto me debe dar 100%. Entonces, vieron que acá hice una validación y algo estoy haciendo mal. Si no me hubiese dado cuenta de la validación, es porque el teorema de Bayes me hubiese quedado mal. Entonces, algo estoy haciendo mal acá. Algo estoy haciendo mal. Ya que la validación que hice acá está correcta. Mira, acá en estudios sociales. En estudios sociales me falta un cálculo. Calculémoslo de nuevo para evitar errores. ¿Vieron? Entonces, si no hubiese hecho esa validación, hubiese dado por seguro de que todo el cálculo hubiese sido correcto. Sin embargo, no fue así. Y eso afecta el resultado final. Total de estudios sociales, rojo, ¿verdad? Rojo más, rojo más, rojo. Ahora sí, 100%. Ahí me di cuenta de un error simplemente con verificar que es la suma de todas las probabilidades totales para las materias.
Listo, 100%. Verifique que es 100%. Procedo al siguiente paso, que es el teorema de Bayes. ¿Cómo es el teorema de Bayes? Azul. Azul es probabilidad conjunta entre la probabilidad total de ciencias. Listo. Teorema de Bayes. Rojo entre rojo. Probabilidad conjunta de verde, que en este caso es, ¿qué les dije? Es lengua, entre probabilidad total de lengua, que es verde. Y finalizamos matemáticas. Probabilidad conjunta de matemáticas con un nivel bajo entre la probabilidad total de matemáticas. ¿Vale? Aquí está. Y si sumamos todas estas cuatro casillas, no, acá en este caso, tengamos muy en cuenta, hasta yo me enredé un poco. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes, en este caso, las sumas tienen que dar los colores, ¿vale? Por eso los selecciono acá con verificación por colores. Les insisto, hagan estas verificaciones, les repaso. Estas probabilidades de bajo, medio, alto, es decir, de los niveles, si yo los sumo, me debe dar 100%. Más este, me debe dar 100%. Es una verificación que yo hago para comprobar que el cálculo que yo estoy haciendo hasta ahora o que el paso que estoy llevando a cabo es correcto. Probabilidades condicionales. Si yo sumo las probabilidades de cada nivel, ¿verdad? De cada nivel me debe dar 100%. Sumo, nivel bajo, 100%. Suma, nivel medio, 100%. Suma, nivel alto, 100%. En las probabilidades conjuntas, toda la suma de todos los niveles, 4 más estas 4 me debe dar 100%, ¿verdad? Y ya cuando calcule las probabilidades totales, que son las sumas de colores de las probabilidades conjuntas, me debe dar 100% de esas probabilidades totales, ¿vale? Si no me da 100%, algo estoy haciendo mal. Entonces, continuamos con el teorema de Bayes. Terminemos hasta todos los niveles. Nivel de ciencias entre la probabilidad total de ciencias. Nivel de estudios sociales sobre la probabilidad total de estudios sociales. ¿Vale? Verde sobre probabilidad total de verde. Acá ya se vuelve más automático el proceso. Lo importante es que sepamos qué estamos haciendo. Ahora terminamos con el nivel alto. Probabilidad condicional, probabilidad conjunta de ciencias en un nivel alto sobre el número la probabilidad total de ciencias. ¿Vale? Y seguimos con el mismo proceso. Rojo entre probabilidad total de rojo. Verde entre probabilidad total de verde. Y terminamos con amarillo entre la probabilidad total de amarillo. Si yo sumo acá, ¿vale? Si yo sumo acá, todos los azules, por ejemplo, me debe dar 100%. Sumo azul, más azul, más azul, me debe dar 100%. Por eso hago esta verificación. Mira que todos los azules me dan 100%, toda la suma de los rojos me dan 100%, la suma de los verdes 100% y suma de los amarillos 100%. Si yo tengo esta suma, ¿verdad? Esta verificación, disculpen, y me dan 100% para todos los colores, significa que el desarrollo de mi diagrama de árbol y sus cálculos inmersos en el desarrollo son correctos. Y ya procedo a decir, ¿verdad? De que, ¿cuál es la probabilidad de que sea ciencias con un nivel medio? Ciencias es azul y me voy a medio, la probabilidad es 34.07%. Teorema de Bayes, 34.07%. Igual a, me voy a esa casilla, teorema de Bayes de ciencias con un nivel medio, enter, 24.07%. Entonces eso nos facilita
que cuando vayamos a calcular otras probabilidades, pues nos quede más fácil, ¿vale? La probabilidad de que sea ciencias con un nivel medio, teorema de Bayes, ciencias sabemos que es azul, nivel medio, el de la mitad, acá nivel medio, ¿verdad? Nivel medio. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ciencias con un nivel medio? 34.07%. Entonces, ahí hemos finalizado con el desarrollo del diagrama de árbol y con esa sugerencia que les hago de verdad que la hagan con la verificación. Si tienen si se pierden en qué deben sumar para verificar, repitan esta parte. Probabilidades totales se suman todas, ¿verdad? Todos los niveles, probabilidades condicionales se suman todas las probabilidades de todas las materias con un nivel, ¿verdad? Acá sumo todos los bajos, todos los medios y todos los altos y me da 100%. Probabilidades conjuntas, sumo todas las 12 casillas que de esas probabilidades conjuntas me da 100%. Ya en las probabilidades totales de cada materia, pues sumo cada color respectivo y la suma de todas esas probabilidades totales me debe dar 100%. Y en el teorema de Bayes, lo que tengo que sumar son los colores para que se verifique que los cálculos sean correctos, ¿vale? Entonces ahí hemos terminado con el desarrollo de este ejercicio, de este ejemplo práctico, de teniendo en cuenta las horas de estudio como una materia favorita. En su caso son las variables que ustedes elijan cuantitativa respecto al nivel educativo. Entonces, eso es todo por este CIPA. Espero que les haya servido. Tengan en cuenta de que si se les olvida algo, de que si se les olvida qué verificar, cuáles casillas deben sumar, cuál es la expresión de los eventos simples, eh, de los eventos compuestos, de los no mutuamente excluyentes y los demás, pues pueden ver la CIPA nuevamente, la grabación, y le pueden tomar captura de pantalla a esa parte y pues la pueden pegar directamente en su Excel para que cuando vayan a calcular, pues no cometan algún error. Sobre todo pues también en la expresión, ¿no? Que he visto algunas revisiones de ustedes y pues desarrollan la pregunta perfecta, la respuesta, las celdas están correctamente, pero la expresión no tiene nada que ver. Entonces, pues tengan en cuenta estas expresiones que les doy para que les sea más fácil a ustedes plantearlas en su desarrollo de su actividad para cada uno de los eventos. Entonces, con esto finalizamos este CIPA, preguntándoles si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud con la que les pueda ayudar, si no solamente con la actividad, sino con cualquier otro tema de esta fase. Entonces, preguntas sobre la rúbrica, preguntas sobre la guía, preguntas sobre el foro, cualquier pregunta, me la hacen saber. Entonces, los escucho. Todo muy claro, profesor. Muchas gracias. No, ¿Vale? todo claro, profe. Súper, Entonces, esta semana eso, estaré avisando por el Teams o por el correo. Muchas gracias, profe. claro, 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 exactamente. Cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden plantear por el foro o me pueden escribir por interno al Teams o por el correo y yo con mucho gusto los estaré ayudando y acompañando en su aprendizaje. Ya saben que pues no es importante el desarrollo de la actividad totalmente, sino que pues todos los conceptos y todo el proceso y todos los cálculos sean aplicables a su eh, desarrollo profesional, ¿vale? Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, claro, mañana comparto la grabación por correo, por foros y por Teams para que cualquier duda que tengan, ya saben, cualquier verificación, ya que les vuelvo a insistir nuevamente, disculpen que sea molesto con esto, las verificaciones del diagrama de árbol son importantes. Vieron que en ese punto no me había dado cuenta que me había equivocado. Si no es por la verificación que hago, nunca me doy cuenta y el desarrollo me hubiese quedado mal. Entonces, pueden revisar nuevamente y puedan ver qué deben sumar, qué deben verificar para que pues tengan éxito en el curso, que ese es mi único objetivo como su tutor. Entonces, que tengan buena noche y nos vemos pronto, ¿vale?
Gracias, profe. Gracias.